Amadas hermanas de Iglesia Bíblica Sinaí, es un gusto para mí poder compartir con ustedes este video que le he titulado No nos podemos callar. Espero en el nombre del Señor que pueda ser de gran bendición para ustedes y para mí. Antes de comenzar, hermanas, vamos a hacer una oración pidiéndole a nuestro Señor. Padre amado mío que estás en el cielo, cuántas gracias te doy, Padre Santo, por este tiempo que me permites compartir con mis hermanas de Iglesia Bíblica Sinaí lo que tú has hablado a mi corazón para poder comunicar con ellas tu santa palabra. Ayúdanos a entenderla, atesorarla en nuestra mente y en nuestro corazón, pero sobre todo a ser hacedoras y no tan solamente oidoras, haciendo lo que es bueno y agradable delante de tus santísimos ojos. Que sea tu Espíritu Santo el que nos lleve a toda la verdad, que nos enseñe y nos guíe siempre. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Vamos a leer Marcos 16:15. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El Señor Jesucristo nos dice, vayan. ¿A dónde tenemos que ir? Dice, id por todo el mundo y predicad el Evangelio. ¿A quién? A toda criatura. Este es el mandato que Dios nos hace a todos los que somos sus hijos, para predicar el Evangelio en todo el mundo y a toda criatura. Mateo 28, 18 al 20. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Esta es la gran comisión que Dios nos manda a todos los que somos sus hijos, a todos los discípulos. El Señor les dio este mandato a los 12, pero también nos lo dice a nosotros ahora en este tiempo. ¿Qué tenemos que hacer? Vayan, hagan discípulos, bautizándolos y enseñándoles. Eso es lo que tenemos que hacer como Iglesia de Jesucristo. Entonces la pregunta es, ¿qué tenemos que hacer? Nuestro Señor Jesucristo nos dice, id y predicar el Evangelio, hacer discípulos, bautizándolos y enseñándoles. Y además dice la palabra del Señor, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿A dónde tenemos que ir? A todo el mundo, a todas las naciones. Esto es lo que tenemos que hacer. Este es el mandato de nuestro Señor Jesucristo para cada uno de los que hemos creído en Él. ¿Por qué lo tenemos que hacer? Número 1. Porque es un mandato de Dios. ¿Qué es un mandato? Es una orden dada por alguien con autoridad para hacerlo. ¿Creen que Jesucristo tiene esa autoridad? Vamos a ver qué nos dice Mateo 28, 18 al 19, Nueva Traducción Viviente. Jesús se acercó y dijo a sus discípulos, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Si Dios manda, ¿qué tenemos que hacer nosotros? La respuesta es obedecer a lo que Él nos manda. ¿Por qué lo tenemos que hacer? Punto número 2, porque hay una gran necesidad. Las personas están muriendo sin Cristo. Mueren de hambre, en terremotos, guerras, violencia, huracanes, etc. También nuestro Señor Jesucristo en Mateo 9:37 dice, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Hay una gran cosecha, pero son pocos los que están trabajando en la viña del Señor. Toda esa cosecha se puede echar a perder si nosotros no predicamos el Evangelio. Tenemos que hacerlo. Hay una necesidad urgente de hablarles a las personas de la salvación en Cristo Jesús. Seguimos con la pregunta, ¿por qué lo tenemos que hacer? Punto número 3, porque Jesús lo hizo y nos dio ejemplo de que también nosotros tenemos que hacerlo. Mateo 9:35 al 37. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos,
A la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Aquí la palabra de Dios nos dice que Jesucristo recorría todas las ciudades y aldeas. Cuando Jesús recorría, dice que enseñaba, predicaba el evangelio y sanaba toda enfermedad. Y dice, al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas. Cuando nosotros salimos de nuestra casa o del lugar donde estemos, es cuando vamos a ver a las personas que realmente tienen la necesidad de conocer a Jesucristo. Mientras nos quedemos en casa, en la comodidad en la que estamos cada uno, jamás vamos a poder ver esa necesidad. Jesucristo vio a las multitudes y tuvo compasión de ellas. También necesitamos tener compasión de las almas, de esas almas que se están perdiendo. Jesús lo hizo y nosotros también lo tenemos que hacer. Nuestro Señor Jesucristo enseñaba la palabra de Dios, predicaba el evangelio y sanaba toda enfermedad y toda dolencia, y también tenía compasión de las personas. ¿Por qué lo tenemos que hacer? Porque nuestro Señor Jesucristo nos dio el ejemplo y tenemos que hacerlo. ¿Tenemos alguna responsabilidad si no lo hacemos? Ezequiel 3:18 al 19 dice así: Cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea percibido de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Serás culpable de su muerte si no le hablas a la persona de que se arrepienta y no le compartes el evangelio. Dice que seremos culpables de la muerte de esa persona. Volvemos a leer: cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea percibido de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Seremos responsables de la muerte de esas personas. Ahora, el versículo 19 dice: pero si tú amonestares al impío, y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Aquí, si nosotros le hablamos a la persona de que se arrepienta de sus pecados y esa persona no se quiere arrepentir, dice que entonces nosotros no seremos culpables de nada. Seremos limpios de su sangre. Ahora, en Santiago 4:17 dice: y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Es pecado para nosotros no compartir el evangelio sabiendo que tenemos que hacerlo? Sí, sí es pecado. Así que tenemos una responsabilidad delante de Dios si no lo hacemos. ¿Hay recompensa si lo hacemos? Salmo 126, versículos 5 al 6. Versión Dios habla hoy. Los que siembran con lágrimas cosecharán con gritos de alegría. Aunque lloren mientras llevan el saco de semilla, volverán cantando de alegría, con manojos de trigo entre los brazos. Hay un inmenso gozo al compartir el mensaje de salvación. Dice que los que siembran con lágrimas cosecharán con gritos de alegría. Aunque lloren mientras llevan el saco de semilla, volverán cantando de alegría. Hermanas, es un gozo el compartir el evangelio. No lo puedo describir. Necesitamos cada una vivirlo para saber de qué gozo nos habla el Señor. Hay recompensa para esto. También la palabra de Dios dice en Tesalonicenses 2:19, porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Dice que tendremos una corona de gozo, nos ganaremos una corona de gozo al compartir el bendito mensaje de salvación. Y en Proverbios 11:30 nos dice: el fruto del justo es árbol de vida, y el que gana almas es sabio. ¿Quieres ser sabio? Gana almas para Cristo. Esta es la recompensa que tenemos si lo hacemos. Un inmenso gozo, una corona de gozo y sabiduría. Te invito, te exhorto a que lo hagas. Vívelo y gózate en el Señor. En Marcos 16:15, el Señor nos dice: id
por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Pregunta: ¿cuándo debemos predicar el Evangelio? Dice la palabra de Dios en 2 de Timoteo 4:2. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Entonces, ¿cuándo debemos predicar el Evangelio? En todo tiempo y en todo lugar. ¿Y qué tenemos que predicar? Que prediques la palabra de Dios. Esto es lo que tenemos que hacer. En 2 de Timoteo 4:2 nos dice que prediques la palabra. ¿Por qué debemos predicar la palabra? Hebreos 4:12 nos da la respuesta. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Entra a donde nadie puede entrar. Esto es lo que hace la palabra de Dios. Por eso debemos predicar la Biblia, la palabra bendita de Dios. Seguimos con la pregunta: ¿por qué debemos predicar la palabra? Nos dice Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. La fe es por el oír, pero ¿el oír qué? La palabra de Dios. Por eso es bien importante que a las personas les prediquemos la Biblia. Así dice el Señor, la palabra de Dios dice, la Biblia dice, porque la palabra de Dios tiene poder. Entra hasta donde nadie puede entrar. Esto es lo que hace la bendita palabra de Dios. Esta diapositiva la titulé La Gran Comisión y ahorita vamos a ver por qué. Romanos 10:13 al 15 dice así: porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Aquí subrayé en letras rojas la palabra será salvo, invocarán, creído, creerán, oído, predicarán y enviados. Vamos a ver en la siguiente diapositiva cómo lo vamos a entender. En esta diapositiva puse primero el versículo 15 y dice: ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Y luego puse el versículo 14. ¿Cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? Versículo 13. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. El mensaje del apóstol se hace más claro si se invierte el orden en que fue escrito. Y aquí vamos a ver en el versículo 15 que dice: ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Entonces, en el versículo 15 nos habla de enviar. También nos habla de predicar. Y en el versículo 14 nos habla de oír. En el versículo 14 también nos habla de creer. En el versículo 13 nos habla de invocar y salvar. Entonces, en la gran comisión, ¿qué hace nuestro Señor? Él nos envía. ¿A qué nos envía? A predicar. Cuando nosotros predicamos, la persona escucha. Cuando la persona escucha la palabra de Dios, entonces cree. Y cuando la persona cree, invoca el nombre del Señor. Y cuando una persona invoca el nombre del Señor, será salva. Aquí vemos el orden un poco más claro. Cuando leemos, ahora sí, del versículo 15, 14 y 13. Ahora, cuando el Señor nos manda, nos envía, en el versículo 15, también nos lo dice en Marcos 16, 15. Dice: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Ahí nos envía. Dice: id, vayan. ¿A predicar qué? El evangelio. Esto también nos lo dice el versículo 15 de Romanos. También nos lo dice Mateo 28, versículo del 19 al 20. Y en el versículo 14, que dice: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Y ahí vemos en Romanos 10, 17 que dice: la fe viene por el oír
y el oír ¿qué? La palabra de Dios. Ahora, en el versículo 14 también nos dice, ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Y nos habla de creer. Esto también nos lo dice Juan 3:18. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Por qué? Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y el versículo 13 nos dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Esto nos lo dice Romanos 10:13. Y Romanos 10:13 nos dice que el que invoque el nombre del Señor será salvo. También Romanos 10:10 nos dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios levantó a los muertos, serás salvo. Ahora podemos ver el orden. Si invertimos los versículos empezando por el 15, el 14 y el 13, Dios nos envía a predicar el Evangelio para que las personas escuchen, y cuando las personas escuchen, algunos van a creer, y de esos que crean van a invocar, y cuando ellos invoquen serán salvos. Ahora podemos comprender mejor estos versículos. Ya vimos las siguientes preguntas. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Por qué lo tenemos que hacer? ¿Tenemos alguna responsabilidad si no lo hacemos? ¿Hay recompensa si lo hacemos? ¿Cuándo y dónde debemos predicar el Evangelio? ¿Por qué debemos predicar la palabra de Dios? Ya estudiamos el orden. Dios nos envía a predicar el Evangelio para que las personas escuchen. Las personas que escuchen crean. Los que crean invoquen el nombre del Señor y los que invoquen sean salvos. Y el Señor nos dice, id por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Ahora la pregunta es, ¿qué es el Evangelio? El Evangelio son buenas noticias. Cuando les compartimos el mensaje a las personas, ellos deben de entender la condición que tenemos delante de Dios como personas. Esto nos lo dice Génesis 2, 16 al 17. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. ¿Qué hizo Adán y Eva ante el mandamiento de Dios? Desobedecieron. Ese día entró el pecado y por el pecado entró la muerte. Todos descendemos de Adán y de Eva. ¿Qué pasó con nosotros? Esto nos lo dice en Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El problema del ser humano es el pecado. El pecado nos separa de Dios. Si la persona muere en pecado, quedará eternamente separada de Dios. Esta es la condición del hombre delante de Dios. Esto es lo que hay que anunciarle a las personas, que ellos puedan entender cuál es la condición si llegan a morir sin arrepentirse de sus pecados, si llegan a morir sin Cristo. Ellos quedarán eternamente separados de Dios. Por eso es muy importante darles a las personas la palabra de Dios. También debemos hablarles del amor de Dios. Juan 3:16 al 18. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Aquí tenemos que decirle a las personas que Dios nos amó tanto que dio a su Hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y en el versículo 18, que la persona puede entender, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, y nos da el por qué, no porque seamos pecadores. Cristo murió por nuestros pecados, murió por nosotros los pecadores. La condenación es porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. La persona puede creer que es pecadora y lo sabe, pero no cree que Cristo ya pagó por sus pecados. Esto es lo que lleva a la persona a la condenación, que la persona llega a rechazar la salvación en Cristo Jesús pensando que él tiene que hacer algo para salvarse y no deposita su confianza en Jesucristo.
Por eso la palabra de Dios es muy clara. Dice, porque no ha creído. Ese es el por qué la persona va a la condenación. Y el versículo 19 nos lo dice. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. El rechazar a Cristo, el no creer, es lo que lleva a la persona a la condenación, no porque sea pecador. Cristo ya pagó por todos nuestros pecados. El problema es no creer. Y este es el Evangelio. Primera de Corintios 15:3, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, no por casualidad, no por enfermedad, conforme a las Escrituras. Primera de Corintios 15:4, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Cristo no se quedó clavado en una cruz, Él no se quedó en una tumba, Él resucitó triunfante y subió al cielo, y Él está sentado a la diestra del Padre, y Él muy pronto regresará con todo su poder y toda su gloria para juzgar a vivos y muertos. Este es el Evangelio. Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. También a las personas hay que hablarles de Efesios 2:8-9, que dice así, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. La persona tiene que entender que la salvación no es por lo que nosotros hagamos, no es por nuestras obras, sino por la obra de Cristo. Ese es el regalo de Dios. La salvación es en Cristo Jesús. Él hizo la obra perfecta delante de Dios el Padre. Esa es la obra que nos salva. A las personas también les tenemos que compartir cómo pueden recibir el regalo. Esto nos lo dice Romanos 10:9-10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Juan 5:24 nos dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra, no dice el que se bautiza, el que se va de rodillas, el que hace buenas obras, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene, no dice tendrá otro, dice tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Por eso es bien importante dar la palabra de Dios. Aquí este pasaje dice, de Juan 5:24 nos lo dice, el que oye mi palabra y cree, como lo vimos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Dice, nuestro Señor nos envía a predicar para que las personas se escuchen, para que las personas que escuchen crean, las personas que crean invoquen y las personas que invoquen sean salvas. Pero ¿qué tienen que escuchar? La palabra de Dios. A las personas también les tenemos que decir Juan 14:6. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. El mundo les ha enseñado que todos los caminos los llevan a Dios. La Biblia habla de que hay un único camino, en absoluto. Jesucristo es el único camino al Padre. Jesús le dijo a sus discípulos, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Cuando la persona ha escuchado la palabra de Dios, ha creído en Jesucristo e invoca su nombre y es salva, la Biblia dice que ahora somos hijos de Dios, nacidos de nuevo. Esto nos lo dice en Juan 1:12-13. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y Efesios 1:13 nos dice, en él también vosotros, habiendo oído, ¿oído qué? La palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, ¿en quién? En Jesucristo. Fuisteis sellados ¿con qué? Con el Espíritu Santo de la promesa. Y primera de Pedro 1:23 nos dice, pues ustedes han vuelto a nacer, y esta vez no de padres humanos y mortales, sino de la palabra de Dios. Por eso es bien importante darles a las personas la palabra de Dios, porque se nace por la palabra de Dios al oír, al creer y al invocar el nombre de Cristo. Vuelvo a leer primera de Pedro 1:23. Pues ustedes han vuelto a nacer, y esta vez no de padres humanos y mortales, sino de la palabra de Dios, que es viva y permanente. También nos lo dice Santiago 1:18. Él,
por su propia voluntad, nos hizo nacer de nuevo. ¿Por medio de qué? De la palabra de verdad que nos dio. Y de toda la creación nosotros llegamos a ser su valiosa posesión. Aquí nos habla del nacimiento, del nuevo nacimiento para ser hijos de Dios, así como el Señor Jesucristo le dijo a Nicodemo: el que no nace del agua y del espíritu no puede ver el reino de Dios, si no naces de nuevo. Aquí las personas nacen de nuevo. ¿Por qué? Por la palabra de Dios. Ahora, ya somos hijos de Dios. ¿Para qué somos llamados? ¿Llamados para qué? Esto nos lo dice 1 de Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, ¿somos llamados para qué? Para hablar a otros de Cristo. Somos sacerdotes al servicio de Dios. También la Biblia nos dice que somos ciudadanos del cielo, no somos de la tierra. Nuestra morada no está en la tierra, nuestra morada está en los cielos. Y esto nos lo dice Filipenses 3:20. En cambio, nosotros somos ciudadanos del cielo, donde vive el Señor Jesucristo, y esperamos con mucho anhelo que Él regrese como nuestro Salvador. Maranata, que significa Cristo viene. Tenemos que hablarle a las personas porque Cristo viene muy pronto. No sabemos el día, no sabemos la hora, pero Él puede venir en cualquier momento. Y hay dos cosas seguras que nos pueden suceder. Una, que venga Jesucristo a arrebatar a su iglesia. No sabemos cuándo. También la otra, que la persona puede morir y no sabemos también cuándo. Por eso es bien importante darle el mensaje de salvación, para que haya almas que sean ganadas para Cristo y sean ciudadanos del cielo. Y para terminar este mensaje que con mucho gusto y con mucho amor he preparado para ustedes, mis amadas hermanas, nos dice Hechos 18:9 al 10. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Entonces, ¿qué nos dice el Señor a todos los que somos sus hijos? No temas, sino habla y no calles, anuncia las buenas noticias. Por eso el tema yo lo titulé: no nos podemos callar, tenemos que hablar de nuestro Señor Jesucristo.